grabar. Ya. El Departamento de Mercadotecnia ha estudiado varias relaciones y piensa que los gastos mensuales destinados a carteles pueden ser significativos. Muestreó 7 meses y descubrió lo siguiente. Entonces nos da una serie de datos de los gastos mensuales en carteles en miles de dólares y el ingreso mensual por ventas también en miles de dólares. Nos pide, inciso A, estimar el modelo y los parámetros que mejor describan los datos. Inciso B, establecer y comentar la bondad de ajuste del modelo. Inciso C, para un mes con un gasto de $28,000 en carteles, desarrolle un intervalo aproximado de confianza de 95% para las ventas mensuales. E inciso D, ¿es globalmente significativo el modelo? Entonces vamos a empezar con la solución de este ejercicio. ¿Ya? Acá nos vamos a lo que es el ejercicio como tal. Ya lo hemos leído, entonces vamos a empezar. El primer paso que se tiene que hacer para cualquier ejercicio y para su proyecto y para cualquier modelo econométrico es definir las variables. Nosotros hemos visto en la anterior clase lo que son las variables dependientes e independientes. Entonces, este paso es muy importante porque en base a esto vamos a elaborar los siguientes pasos. En este caso, nos dice, ¿no? Si analizamos un poco el contexto del ejercicio, nos dice que esta empresa está invirtiendo en publicidad y que quiere saber cuánto va a influir esa inversión en publicidad en los ingresos de la empresa. Entonces, mientras más invierta en publicidad, más ingresos va a tener. Y si lo analizamos, resulta lógico. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, estamos definiendo estas variables. Nuestra variable Y van a ser los ingresos de la empresa y nuestra variable X van a ser los gastos en publicidad. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es el cálculo. Y por favor, les voy a pedir en algún momento que me dicten algunos resultados para que así sea más dinámica la clase. Entonces, vamos a empezar con la estimación. Nos vamos a ir a su guía y acá yo les pongo lo que es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, para el estimador beta 2, tenemos esta fórmula que nos dice beta 2 va a ser igual a n por la sumatoria de x y y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x y esa sumatoria lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es hallar esta ecuación, para lo cual nos vamos a ayudar de una hoja de Excel. ¿Ya? En primer lugar, aquí está la ecuación que acabo de escribir y la voy a copiar acá. ¿Ya? Entonces vamos a ayudarnos con esta hoja de Excel. Nuestra variable X y Y ya lo hemos definido. Hemos dicho que nuestra variable Y van a ser los ingresos y nuestra variable X van a ser los gastos. Entonces, la fórmula nos dice que necesitamos el valor de n. N es el número de datos que vamos a manejar. En el ejercicio nos dice se muestreó 7 meses, entonces son 7 datos, ¿ya? Y si es que no les dijera el enunciado, simplemente tienen que contar el número de datos que estamos manejando. Entonces nos vamos a la hoja de Excel y decimos, ya tenemos n. La sumatoria de x y. Entonces, para hallar la sumatoria de x y tenemos que hallar x y, que no es más que multiplicar la columna X por la columna Y. Entonces vamos a multiplicar. Antes voy a aceptar a sus compañeros. Ya, ahora sí. Entonces multiplicamos. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar el primer dato de la columna X, que en este caso es 25, por el dato de la columna Y, que es 34. Enter. Entonces nos da un valor de 850. Y se hace lo mismo para todos los valores de tanto de la variable X como de la variable Y. Entonces, para el segundo dato va a ser 16 por 14. Para el tercero, 42 por 48. Y así sucesivamente. Entonces,
Excel nos permite hacerlo esto de manera más directa y aquí están los resultados, ¿ya? Entonces ya tengo la multiplicación de X y Y, pero a mí lo que me interesa es obtener la sumatoria. Entonces voy a utilizar la función suma y voy a sumar todos los datos obtenidos. Nos da un valor de 5427, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice esta ecuación? Necesitamos el valor de la sumatoria de X. Entonces, como yo ya tengo la columna de X, simplemente voy a obtener la suma. Voy a sumar todos estos valores y me da un valor de 167. La fórmula también nos pide el valor de la sumatoria de Y. Igualmente ya tengo la columna de Y, entonces simplemente voy a hallar el resultado de la sumatoria, ¿ya? Que es un valor de 203. Ahora para el denominador, n ya tenemos. La sumatoria de x elevado al cuadrado, eso no tenemos, entonces lo calculamos. X al cuadrado va a ser la columna de x elevado al cuadrado. Entonces para el primer dato va a ser 25 al cuadrado, que nos da un valor de 625. Para la segunda va a ser 16 al cuadrado, que nos da un valor de 256 y así sucesivamente. Entonces a nosotros lo que nos interesa es la sumatoria. Vamos a sumar toda esta columna de x al cuadrado y nos da un valor de 4703. Entonces, para el otro término del denominador que nos dice la sumatoria de x, ya lo tenemos. Entonces simplemente lo que nos queda es reemplazar. Entonces nos vamos a nuestra hoja de resultados y vamos a reemplazar datos. N, como habíamos quedado, es 7, ¿ya? La sumatoria de x, y, estos resultados lo voy a copiar acá. Ya. Ahora sí, ya. La sumatoria de x, y nosotros hemos obtenido que es un valor de 5427. Menos la sumatoria de x, que hemos obtenido un valor de 167. Entonces reemplazamos por la sumatoria de y, que es 203. Dividido entre n, que es 7, por la sumatoria de x al cuadrado, que es 4703, menos la sumatoria de x, que en este caso es 167, elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos da todo este término? $0,812. Gracias. Ya tenemos entonces el valor del estimador beta 2. Bien, ahora lo que tenemos que hallar es el valor del estimador beta 1. Para lo cual, esto lo voy a borrar, hay dos maneras de hallar, ¿ya? Para eso vamos a revisar su guía. Acá yo les puse la fórmula para beta 1, ¿ya? Es esta fórmula que es muy parecida a la que hemos utilizado. Difieren algunos términos, pero se utiliza de la misma manera. Hay que hallar, por ejemplo, la sumatoria de x al cuadrado, multiplicar por la sumatoria de y. Pero el que les voy a enseñar yo es un método más directo y más sencillo, que es el método con promedios, ¿ya? Ustedes también lo pueden hacer de esa forma si gustan, pero por tiempo y por velocidad lo vamos a hacer con promedios. ¿Qué nos dice? La media de y va a ser igual a beta 1, el estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la media de x. Entonces, yo acá tengo esta fórmula que les acabo de decir, ya la he copiado. De esta fórmula lo que voy a hacer va a ser despejar el estimador beta 1 porque ese valor no lo tengo, ¿ya? Entonces, despejando voy a obtener que el estimador beta 1 va a ser igual a la media de y menos el estimador beta 2 por x, ¿ya? Acá tengo la fórmula ya despejada. Entonces simplemente tengo que reemplazar datos. Ahora, para obtener la media de y y la media de x, igual nos ayudamos con nuestra hoja de Excel. ¿Cómo hago? Con la función promedio. Promedio de x en este primer caso, que me va a dar un valor de 23,86 y la media de y
perdón. La media de y que me va a dar un valor de 29, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a copiar acá. Ya, entonces para recordar ya lo he copiado y simplemente voy a empezar a reemplazar datos, ¿ya? ¿Qué necesito? La media de y, que es 29, entonces acá yo ya lo he reemplazado, menos el estimador beta 2 que nosotros hemos hallado anteriormente, que es un valor de 0,812. Lo reemplazo por el valor de la media de x. La media de x es 23,857. Entonces acá lo estoy reemplazando. ¿Cuánto nos da el valor de beta 1? 9,628. Ya. Ya, entonces ya tenemos beta 1 y beta 2. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente anotar la ecuación del modelo estimado. La ecuación genérica del modelo estimado está acá. Y estimada es igual a beta 1 más beta 2 por x. Entonces, en este caso va a ser beta 1, 9,628, más beta 2, que en este caso es 0,812, por x2i, ¿no ve? Y x es nuestra variable independiente. Entonces, esta ecuación es la estimación de nuestro modelo, ¿ya? Ecuación del modelo estimado. Y eso es lo que nos pide el inciso A, ¿ya? Hasta acá creo que no hay ninguna duda. Como ven, solamente es reemplazar datos, ¿ya? Ahora vamos a continuar con el inciso B. El inciso B nos dice: establezca y comente la bondad de ajuste del modelo. La bondad de ajuste está también en su guía. Se denomina bondad de ajuste o coeficiente de determinación, ¿ya? Este coeficiente de determinación se calcula mediante esta fórmula, ¿ya? Bien puede ser esta primera igualdad, esta segunda, esta tercera, de acuerdo a nuestros datos. En este caso, lo que vamos a utilizar es esta tercera igualdad, que nos dice que es igual a 1 menos la sumatoria del error al cuadrado dividido entre la sumatoria de y minúsculas, ¿ya? Entonces vamos a ir por partes. Aquí está esa fórmula que les decía. Y para hallar el numerador de esta parte, vamos a necesitar lo que es el error. Entonces, ¿cómo se define el error? Igualmente, aquí está, y menos y estimado, pero igualmente eso está en su guía. Buscamos el error. Aquí está, error de estimación. El error va a ser igual a y menos y estimada. Entonces, vamos a ayudarnos de nuestra hoja de Excel. Nosotros ya tenemos nuestra columna de y, pero no tenemos nuestra columna de y estimada, ¿ya? Entonces, vamos a calcularla. Para ello voy a necesitar la ecuación de nuestro modelo estimado que hemos hallado en el anterior inciso, que es esto. Entonces lo voy a copiar. Ya. Entonces yo tengo aquí mi ecuación del modelo estimado y lo que tengo que hacer simplemente es reemplazar. Va a ser igual 9,628 más 0,812 por nuestra variable x, ¿ya? Entonces voy a obtener un valor de y estimado para el primer dato y para todos nuestros datos. Ya tengo mi columna de y estimada y ahora sí puedo proceder a hallar el error. Si se dan cuenta, si lo analizamos un poco más, este valor de y es nuestros datos. Y estimada es nuestra proyección, por así decirlo. Entonces, obviamente va a diferir de nuestros datos reales, ¿no? Y obviamente como va a diferir, y eso lo veíamos en la anterior clase, esa distancia que hay del punto que estamos considerando como estimado hacia el punto original es lo que se considera como el error. Entonces, para calcularlo simplemente vamos a utilizar esta fórmula nueva, y menos y estimada. Entonces vamos a hacer la resta. Y menos y estimada. Y vamos a calcular para todos nuestros datos.
¿ya? En algunos casos es negativo, que quiere decir que está por debajo de la recta, y en los casos que es positivo, que está por encima de la recta. Entonces, para nosotros, para nuestro cálculo, lo que nos interesa es la sumatoria del error al cuadrado. Entonces, simplemente voy a elevar este valor del error al cuadrado y voy a obtener toda la columna, y posteriormente lo que yo quiero es la suma. Entonces voy a sumar la columna del error al cuadrado. Me da un valor de 235,56. Ahora, lo que también tenemos que hallar es la sumatoria de las y minúsculas. ¿Qué son las y minúsculas? Igualmente está en la guía. No es más que una manera de decir que estamos trabajando con las medias, ¿ya? O con los promedios. Aquí está. Modelo respecto a desvíos de la media. Entonces, para x nos dice que x minúscula va a ser igual a la x, la variable x, menos la media de x. Y para la y es la variable y menos la media de y. Entonces simplemente vamos a agarrar y vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? Nosotros ya tenemos y también tenemos la media de y, que lo hemos calculado anteriormente. Entonces vamos a agarrar el primer término, que es para y es 34, menos la media de y, que es 29. Como este es un valor único, lo vamos a fijar, ¿ya? Entonces tenemos que 34 menos 29 va a ser igual a 5. Para el segundo término va a ser 14 menos 29 y nos va a dar un valor de menos 15. 48 menos 29 nos va a dar un valor de 19, y así sucesivamente. Entonces, para hallar la sumatoria de y minúscula al cuadrado, lo que tenemos que hacer simplemente es elevar nuestra columna anterior al cuadrado, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro valor de y al cuadrado, y lo que nos interesa es la suma. Entonces acá voy a hallar la suma de esta columna, que nos da un valor de 710. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es reemplazar estos datos en nuestra ecuación. Para hallar el coeficiente de determinación necesitaba la sumatoria del error y la sumatoria de las y minúsculas. Mediante estas fórmulas hemos calculado, y ahora solo nos queda reemplazar. Entonces la sumatoria del error que nosotros acabamos de calcular es de 235,56, y de la sumatoria de y es 710. ¿Cuánto nos da este valor? $0,668. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro valor del coeficiente de determinación. Ya, lo vamos a poner acá nuevamente y vamos ahora a interpretar. ¿Qué significa? Este 0,668 significa que el 66,8% del modelo es explicado por la regresión que nosotros hemos hallado mediante la estimación. Es decir, que el 66,8% de los ingresos por ventas de la empresa son explicados por los gastos que hace en carteles, ¿ya? Como punto importante que tienen que saber es que el coeficiente de determinación siempre tiene un valor de 0 a 1, ¿ya? No puede ser mayor o menor que este intervalo. En este caso es tanto por 1, entonces si yo quiero hacer una interpretación en tanto por 100, simplemente estoy cambiando eso. No es otra cosa que más que eso, ¿ya? Y también mencionarles que el rango óptimo que nosotros consideramos como coeficiente de determinación es que este se encuentre de 0,7 a 1. Eso quiere decir que nuestro modelo está bien planteado, ¿ya? En este caso se acerca mucho al 0,7, pero todavía no se hace el análisis de esa parte.
como tal, ahora simplemente estamos viendo cómo se calcula, ¿ya? Entonces, lo más importante de todo esto es la interpretación. Ahora, para el inciso C, nos dice, para un mes con un gasto de $28,000 en carteles, desarrolle un intervalo aproximado de confianza de 95% para las ventas mensuales esperadas en ese mes. Para ello vamos a volver a nuestra guía y vamos a leer bien el enunciado, ¿ya? Como pueden ver, acá nos da el dato de gastos mensuales y noten que está en miles de dólares. Es decir, que si este 25 quiere decir $25,000, este 16 quiere decir $16,000. Entonces, con esa aclaración, cuando nos dice un gasto de $28,000, nosotros lo vamos a tomar como un valor de 28 miles de dólares. ¿Ya? Ahora, al inicio del ejercicio habíamos dicho que el gasto va a representar a nuestra variable X, ¿ya? Entonces, como nos está dando el valor del gasto en este inciso C, está dándonos un valor de X puntual, o sea, nos está dando un valor determinado del gasto. Ya en este caso va a ser 28 en miles de dólares, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este valor puntual? Vamos a hacer una predicción puntual que está en su guía. Ya, entonces nos vamos acá a la parte de predicción y nos dice que tenemos la predicción media y la predicción puntual. La predicción puntual se calcula mediante esta fórmula que les he dejado allá y que también está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primer paso? Como primer paso lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos, ¿ya? Acá lo que yo hice es copiar nuestra ecuación del modelo estimado, que lo hemos calculado anteriormente, ¿no? 9,628 más 0,812 por X. Entonces yo acá simplemente lo he copiado. Ahora, en vez de esta X, vamos a reemplazar este valor puntual que nos está dando el ejercicio. Nos está diciendo $28,000 en carteles. Entonces vamos a reemplazar ese valor en nuestra ecuación del modelo estimado. Reemplazando nos va a dar un valor de 32,364. Este representa a miles de dólares de ingresos de la empresa, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos hallar es la predicción. Para hallar la predicción se utiliza esta fórmula y vamos a ir desarrollándola paso por paso. En primer lugar, nos dice que necesitamos lo que es el valor de Y puntual, ¿ya? Cuando está así con un sub 0, quiere decir que es puntual. Entonces, este valor de Y nosotros ya lo hemos calculado. Nos dice menos T de alfa medios N menos 2. Ese valor no lo hemos calculado, lo tenemos que hallar de tablas, ¿ya? Enseguida lo vamos a hallar. También nos pide lo que es la varianza del término de perturbación, que igualmente lo vamos a hallar a continuación. ¿Qué más nos pide? La raíz de 1 más 1 sobre n, que ya tenemos. X puntual también tenemos. La media de X también tenemos. Y la sumatoria de X minúsculas. Este valor no lo hemos calculado, ¿ya? Lo vamos a calcular. Entonces lo que a nosotros nos hace falta es este valor de X, este valor del término de perturbación y T de alfa medios, ¿ya? Voy a empezar con T de alfa medios. Este es un valor que se obtiene de tablas. Yo suelo utilizar Minitab y lo vamos a hacer a continuación, ¿ya? Entonces, antes de reemplazar datos en Minitab, cuando es alfa medios es de 2 colas, entonces va a ser 0,05 dividido entre 2. N era 7 menos 2 va a ser igual a 5. Ya, entonces ahora sí podemos reemplazar en Minitab. Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. Nos vamos a la distribución T, grados de libertad
mitad, que era n menos 2, en este caso va a ser 7 menos 2 igual a 5. Y área sombreada yo quiero que sea de ambas colas, con una probabilidad de 0,05. Entonces acá podemos ver que nos da nuestra gráfica de distribución y nos dice que nuestro valor de t es de 2,571. Entonces yo voy acá simplemente a reemplazar, ¿ya? Ese valor ya lo tenemos, ¿ya? Ahora también necesitamos lo que es la varianza del término de perturbación. La varianza del término de perturbación, la fórmula igualmente está en su guía. Aquí está, variable de término de perturbación. Y como en el coeficiente de determinación hay varias igualdades que nosotros usamos de acuerdo al ejercicio. En este caso voy a utilizar la primera, que es la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos 2. Si recordamos, la sumatoria de cuadrados del error ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿ya? Y aquí justamente lo tenemos, que es 235,558. Entonces voy a reemplazar aquí directamente. 235,558 dividido entre n menos 2. Esto nos da un valor de... ¿Alguien podría dictarme, por favor? $47,11, Oxy. Ya, gracias. Entonces ya tenemos nuestro valor. Sin embargo, si notan en la ecuación está de manera individual, no tiene el cuadrado que nosotros estamos manejando para el cálculo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz a 47,11. ¿Cuánto nos daría ese valor? 6,86. Ya, 6,86. Entonces ya tenemos el valor de la varianza. Ahora lo que nos queda hallar es la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Como les dije, cuando sea minúscula, inmediatamente ustedes tienen que saber que vamos a manejar medias. Entonces nos vamos a ir a la guía y vamos a buscar modelos respecto a los desvíos de la media. Y aquí está, para la variable x, nos dice x minúscula va a ser igual a la variable x menos la media de x. Para lo cual vamos a ayudarnos de Excel. Entonces simplemente hacemos la resta. X menos la media de x, y como este es un valor fijo, lo vamos a fijar. Entonces jalamos para todos los datos y lo que nos interesa a nosotros es obtener este valor elevado al cuadrado. Una vez obtenemos x minúscula al cuadrado, vamos a hallar la suma. ¿Ya? La suma nos da un valor de 718,86. Y acá ya está. ¿Ya? Bueno, acá yo ya lo había reemplazado, así que lo que nos queda hacer es reemplazar todos estos datos en nuestra ecuación original, que es la de predicción, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, en primer lugar vamos a hallar todo este tramo de la ecuación, porque si se dan cuenta es lo mismo tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, ¿ya? Entonces voy a copiar esta parte y lo voy a poner acá, ¿ya? A ese valor lo voy a llamar A, o como quieran llamarle, simplemente para que se haga más fácil el cálculo. Ya, entonces t de alfa medios n-2 lo hemos calculado de tablas, es un valor de 2,571. Entonces voy a reemplazar 2,571 por la varianza del término de perturbación, que es 6,86. Por la raíz de 1 más 1 sobre n, que n es igual a 7, más x puntual, que era un dato, que es igual a 28. Aquí es 28, menos
X, la media de X, mejor dicho, que está acá, la media de X es 23,86. 23,86 y la sumatoria de las X minúsculas, que va a ser igual a un valor de 718,86. ¿Cuánto nos da este resultado? $19,051. Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar en todo esta ecuación. Ya, entonces nosotros tenemos toda esta parte y toda esta parte. Ya, lo voy a volver a copiar aquí abajo, esta ecuación general. Y nosotros a todo esto le hemos llamado A. ¿Ya? Y esto es lo mismo A. ¿Ya? Entonces, en esta pequeña ecuación que se ve acá, lo voy a pintar de verde. En esas tenemos que hacer el reemplazo final. ¿Ya? Entonces, para Y puntual, que igual hemos calculado anteriormente, que era un valor de 32,364. Entonces lo voy a reemplazar. 32,364 menos A, que nosotros hemos obtenido, que es un valor de 19,051, menor o igual a Y, menor o igual a Y puntual, otra vez 32,364, más A, que en este caso es 19,051. ¿Cuánto nos da esta resta y esta suma? La resta es 13,313 Ya. y la suma 51,415. Ya. Ya, entonces, este es nuestro intervalo, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir este intervalo? Como al inicio teníamos un dato de gasto de $28,000, este intervalo significa que para un gasto de $28,000 en carteles se tiene 32,364 en ingresos. Eso era nuestro valor puntual para los ingresos. Ahora, para el intervalo, el cual estos ingresos se encuentran dentro de un intervalo de $13,313 y $51,415 de esto correspondiente a los ingresos, ¿ya? ¿Qué finalidad tiene hallar este intervalo? Bueno, es más que todo para saber en cuánto va a variar, ¿no? Nosotros podemos esperar un valor de los ingresos a partir de 13,313 y tiene que ser un valor menor a 51,415, ¿ya? Y bueno, esto sería lo que es la interpretación para lo que es la predicción puntual, ¿ya? Y finalmente este es el inciso D, que nos dice si el modelo es globalmente significativo. Entonces, para hacer la validación global, igualmente tenemos que acudir a la guía para acordarnos, ¿no? Para la prueba de significación global tenemos lo que es el planteamiento de la hipótesis, estadístico de prueba, estadístico teórico, contraste y conclusiones. Bueno, lo vamos a proceder a calcular y vámonos a nuestra hoja de resultados. Para el planteamiento de la hipótesis tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa.
Acá, si mal no recuerdo, el ingeniero no considera beta 1 para el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Yo lo coloco para que no se confundan con la hipótesis individual, ¿ya? Pero para el planteamiento correcto no se debería considerar en ninguna validación global el estimador beta 1. ¿Ya? Entonces decimos la hipótesis nula beta 2 es igual a 0 y la hipótesis alternativa beta 2 es diferente de 0. Para el estadístico de prueba se tiene que llenar este cuadro, ¿no? La prueba NOVA, que ya lo han visto en estadística inferencial. Y bueno, ¿cómo se llena? En la primera columna, que tenemos los grados de libertad, tenemos que hallar K-1. K-1 es nuestros estimadores. Entonces, como tenemos beta 1 y beta 2, son dos estimadores. 2 menos 1 me va a dar igual a 1. Para el error, tenemos que nuestra ecuación es n menos k. En este caso, n es igual a 7 y k es igual a 2. Entonces, 7 menos 2 es igual a 5. Y para el total es n menos 1 es igual a 7 menos 1 es igual a 6. Ahora, para la sumatoria de cuadrados de la regresión, igualmente tenemos que acudir a la guía. Aquí está sumatoria de cuadrados. Tenemos la sumatoria de cuadrados total, sumatoria de cuadrados de la regresión y sumatoria de cuadrados del error. Si recuerdan, para nuestro ejercicio nosotros ya tenemos la sumatoria de cuadrados totales, porque la sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de las y minúsculas al cuadrado, que lo hemos calculado en un inciso anterior. Para la sumatoria de cuadrados del error, que es igual a lo que nosotros igual ya hemos calculado, que es con esta simbología, pero es lo mismo, entonces ya lo tenemos. Solo nos faltaría la sumatoria de cuadrados de la regresión, ¿ya? Entonces vamos a ir en primer lugar anotando los datos que ya tenemos. La sumatoria de cuadrados del error lo teníamos por aquí arriba. Aquí está. Sumatoria de cuadrados del error nos daba un valor de 235,558. Entonces lo voy a copiar acá. Para la... del error. Ya. Para la sumatoria de cuadrados de totales, que va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado, minúscula, igualmente ya lo teníamos calculado. Aquí está. La sumatoria de y al cuadrado minúscula es igual a 710. ¿Ya? Entonces voy a reemplazarlo acá. Ahora, como ya tenemos sumatoria de cuadrados del error y sumatoria de cuadrados totales, simplemente vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula general que nos dice la sumatoria de cuadrados total va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión más la sumatoria de cuadrados del error. Entonces, es esta ecuación, yo lo voy a agrandar y lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces simplemente va a ser la resta, ¿no? La sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados del error, que va a ser nada más que sumatoria de cuadrados totales 710 menos la sumatoria de cuadrados del error 235,558. ¿Cuánto nos da esta resta? 474,44. Ya. Este valor va a ser la sumatoria de cuadrados de la regresión y lo voy a anotar acá. Ahora, para hallar los cuadrados medios simplemente tenemos que dividir la sumatoria de cuadrados de la regresión entre los grados de libertad, que en este caso va a ser igual a 1. Entonces, como es entre 1, se va a mantener para cuadrados medios de la regresión. Para los cuadrados medios del error, sí va a haber un cambio que va a ser dividido entre 5. Entonces, esto nos da un valor de... ¿Alguien lo ha podido calcular? $47,11.
Gracias. Ya, entonces ya tenemos lo que es los cuadrados medios de la regresión, los cuadrados medios del error, y simplemente para hallar el f calculado hay que hacer la división de ambos. 474,44 dividido entre 47,11. ¿Cuánto nos da ese valor? 10. 07. Ya, gracias. Bueno, aquí está ya el valor de f calculado, ya 10.07. Ahora para el estadístico teórico igualmente vamos a utilizar Minitab, donde acá está en su guía de manera más clara. Aquí está. Nos dice estadístico teórico, se calcula k-1, n-k y alfa. Ya, entonces k-1 nosotros ya sabemos que es igual a 1, aquí está. n-k es igual a 5, entonces vamos a introducir estos datos en el Minitab. Nos vamos a gráfica, distribución de probabilidad, ponemos f, el numerador es 1, el denominador es 5, y para el área asombrada es una prueba de una cola. Entonces este valor de la gráfica de distribución nos da un valor de 6,608, que aquí está. Entonces ya tengo el estadístico teórico, el estadístico calculado, y lo que nos queda hacer es el contraste. El 6,608 se encuentra acá. El 10,07 lo estoy posicionando acá porque está más arriba del 6,608, entonces cae en la zona de rechazo. Entonces eso significa que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, porque cae en la zona de rechazo. Por tanto, el modelo es globalmente significativo, ¿ya? Bueno, esa es la conclusión que se da para esta validación, y esos serían los 4 incisos de este ejercicio número 1. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha perdido en alguna parte para que aclaremos? Y de lo contrario, vamos a pasar al ejercicio número 2. No sé, todo claro. Ya, gracias. Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a pasar al ejercicio número 2, que es un poquito más ya de razonamiento. Hay que jugar con las fórmulas, ¿ya? Nos dice: el municipio de la Ciudad de los Sueños quiere construir un modelo de regresión lineal que explique el número de personas que acuden a las piscinas municipales en función de la diferencia de temperatura con respecto al día anterior. Se recogió información durante 46 días y se estimó por mínimos cuadrados ordinarios la siguiente expresión. Como notarán, acá ya les da el modelo estimado. Ya no tienen que hallar la ecuación como tal, pero adicionalmente nos da la siguiente información. Nos da la media de y, la sumatoria de y al cuadrado, la media de x y la sumatoria de x al cuadrado. ¿Ya? Les digo que el INGE la verdad pone más de este tipo de ejercicios, porque es como que hay que razonar qué fórmulas vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces nos dice, se pide que interpretando correctamente se calcule. Inciso A, ¿es significativo el incremento de temperatura en el número de usuarios de las piscinas? Inciso B, construir un intervalo de confianza a un 95% de confianza. Inciso C, obtener la media de la bondad de ajuste. Entonces, para el inciso A, les había dicho que el primer paso, independientemente del inciso o el ejercicio, siempre es determinar quién es nuestra variable independiente y dependiente. En este caso, el enunciado nos dice: el número de personas que acuden a piscinas municipales en función de la diferencia de temperatura. Entonces, como el número de personas que acuden a las piscinas va a estar en función a la diferencia de temperatura, es otra manera de decir que el número de personas va a ser la variable y
la variable dependiente y la diferencia de temperatura va a ser la variable independiente x, ¿ya? Entonces, una vez definido esta parte, vamos a empezar con el inciso A. Nos dice, ¿es significativo el incremento de la temperatura en el número de usuarios de las piscinas? Entonces, nos está preguntando si el incremento de la temperatura es o no es significativo. Entonces, el incremento de temperatura o diferencia de temperatura hace referencia a la variable x2. Entonces, a la variable x2, ¿quién lo acompaña? El estimador beta 2. Si recuerdan de nuestro modelo lineal general, aquí está. A la variable x2 siempre le acompaña el estimador beta 2. Entonces, como a nosotros nos está preguntando si es significativo el incremento de temperatura, o sea, la variable x, lo que nosotros tenemos que hacer es una prueba de significación individual para el parámetro beta 2, ¿ya? Si nos dijera es significativo el número de personas, este número de personas hace referencia a la variable y la variable y se asocia al estimador beta 1. En este caso, como nos dice de temperatura, se asocia a x y por tanto a beta 2, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer para la prueba de significación individual, una vez definido qué estimador vamos a validar, son los siguientes pasos, ¿ya? Para la prueba de significación individual se hace el planteamiento de la hipótesis, se hace el cálculo del estadístico de prueba, el estadístico teórico, el contraste. Parecido a la significación global, ¿ya? Simplemente acá va a haber, para el estadístico de prueba, hay un poquito de diferencia. Entonces, para el planteamiento de la hipótesis, decimos que el parámetro beta 2 es igual a 0 y en la alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba, decimos t calculado va a ser igual a el estimador beta 2 menos el parámetro beta 2 sub 0 dividido entre la varianza del estimador beta 2, ¿ya? Eso, ¿dónde está? Aquí está en su guía para que se acuerden. Y a nosotros lo que nos interesa es hallar esta varianza de beta estimada, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Para beta 2 y para beta 1 se utiliza esta otra. Ya en este caso para beta 2 es la primera y yo ya la tengo copiada acá. Entonces, esta va a ser mi ecuación 1, ¿ya? La fórmula de la varianza del estimador beta 2. Para hallar la varianza del estimador beta 2, lo que yo necesito es la varianza del término de perturbación y la sumatoria de las x minúsculas, que es las x respecto a desviaciones de la media. Entonces, no tengo lo que es la varianza del término de perturbación, pero puedo calcularla. Nosotros ya hemos visto que es fácil calcularla. Entonces nos vamos a ir a la guía y vamos a buscar la fórmula de la varianza del término de perturbación. ¿Dónde está? Aquí está. La varianza del término de perturbación va a ser igual a toda esta igualdad, pero ahora nosotros tenemos que acomodarnos a los datos de nuestro ejercicio. En este caso, como datos adicionales en el ejercicio, lo que nos da el modelo estimado, nos da la media de y, la sumatoria de y, la media de x y la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, según esos datos, yo no podría utilizar ninguna, ¿no? Pero sí puedo hacer algo interesante con esta última. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a copiar esa igualdad. Entonces, acá yo ya la tengo copiada. Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a hallar lo que es la varianza de y la varianza de x, que no las tengo. No me da como dato el ejercicio, pero sí se pueden calcular, ¿ya? Entonces lo voy a subrayar de amarillo y vamos a hallar tanto la varianza de y como la varianza de x. Iniciamos con la varianza de x. La varianza de x va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x elevado al cuadrado. Si no se acuerdan de esa fórmula, igual está acá en su guía. Aquí está varianza de x y varianza de y.
¿ya? Entonces ya tenemos la fórmula de la varianza de x y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar datos. Para la primera parte, la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces yo me fijo en mis datos y sí tengo la sumatoria de x al cuadrado, que es igual a 943,27812, ¿ya? Entonces aquí está 943,27812. Yo ya lo he reemplazado. Dividido entre n. N es igual a 46. Y como sabemos, porque nos dice se recogió información durante 46 días. Entonces ese es mi número de datos, ¿ya? Ahora, también la fórmula nos pide lo que es la media de x, que en este caso es 4,39 y tenemos como dato. Simplemente vamos a reemplazar, aquí está, 4,39 y este valor lo elevamos al cuadrado porque eso nos dice la fórmula. Toda esta operación nos va a dar un valor de 1,234. ¿Ya? Ahora, para la varianza de y es el mismo procedimiento, simplemente que cambia la variable. Es decir, la varianza de y va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado dividido entre n menos la media de y. Y al igual que para x, esos datos nos da en el ejercicio. La sumatoria de y al cuadrado es todo esto, que va a ser... yo ya lo tengo copiado aquí abajo. Aquí está. Para n va a ser igual a 46 y para la media de y, acá igual ya lo tengo copiado, que es de 6244. Entonces yo ya lo tengo copiado 6244 y ese valor lo elevo al cuadrado. Toda esta operación me va a dar un valor de 30.816,5, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho hasta acá? Simplemente he hallado el valor de la varianza de x y el valor de la varianza de y, reemplazando datos. Ahora, una vez tengo estos dos valores, lo voy a reemplazar en mi ecuación número 2. Mi ecuación número 2 es la ecuación de la varianza del término de perturbación. Entonces, voy a empezar a reemplazar. Primero necesito n, que es igual a 46, por la varianza de y, en este caso va a ser 30.816,5, menos n, que es 46, por el estimador beta 2 al cuadrado. El estimador beta 2 al cuadrado, si recuerdan, les he dicho que la estimación ya les da como dato. Entonces, este es beta 1 y este es beta 2. Lo vamos a copiar, 117,0778. Ese es beta 2. Entonces, simplemente es copiar acá. 117,0778. Este valor hay que elevarlo al cuadrado porque eso nos dice esta fórmula. Y hay que multiplicarlo por la varianza de x. La varianza de x es 1,234 dividido entre n-2, que es 46 menos 2. Entonces, toda la operación que está acá nos da un resultado de 14.533,7, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos el valor de nuestra varianza de término de perturbación. Pero lo que nosotros queríamos hallar, nosotros queremos hallar lo que es esta ecuación número 1 para hacer lo que es el estadístico de prueba, ¿no? Ya tenemos la primera parte, que es el numerador. Nos falta el denominador, que es la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Entonces nos vamos acá, cálculo de la sumatoria de x minúscula al cuadrado. ¿Cómo se calcula? Aquí está en su guía. La sumatoria de x al cuadrado se calcula mediante la igualdad que nos dice que es igual a n por la varianza de x. Como recuerdan, n y la varianza de x acabamos de calcularlo, entonces simplemente reemplazamos datos. N es igual a 46 y la varianza de x, que aquí está, es 1,234. Entonces la multiplicación de ambos me va a dar 56,764. Una vez ya tengo la sumatoria de x al cuadrado y la varianza del término de perturbación, ahora sí puedo reemplazar en mi ecuación número 1. ¿Ya? Entonces, en la ecuación número 1 voy a hacer el reemplazo, que simplemente va a ser la división de este valor,
14.533,7 dividido entre 56.764, ¿ya? Eso nos va a dar un valor de 256,04. Ahora, ¿qué hago con este valor? Lo que nosotros queremos hallar es el estadístico de prueba. Entonces todos esos cálculos será simplemente para hallar el denominador del estadístico de prueba. ¿Ya? Ahora, si notan acá, este está está de manera individual, no tiene el cuadrado como tal. Entonces lo que tenemos que hacer acá es sacarle la raíz al 256,04, ¿ya? Entonces acá, para que esté un poquito más claro, le voy a poner para el estadístico calculado. Ya. Entonces, para el estadístico calculado, en el denominador estamos reemplazando esto, que es la varianza del estimador beta 2, y lo estamos sacando raíz porque en la fórmula no nos solicita que tenga este cuadrado, ¿ya? Y para el numerador, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor del estimador beta 2. En este caso, vamos a ir mejor a la guía. Aquí está. La fórmula nos dice, esta primera parte, que el estadístico calculado va a ser igual al estimador beta 2. En nuestro caso era 117,0778, que es un dato que nos daba el ejercicio, menos el parámetro que se está asumiendo en la hipótesis nula, ¿ya? Entonces este siempre va a ser igual a 0, ¿ya? Porque nosotros estamos estableciendo nuestra hipótesis nula, que nuestro parámetro beta 2 es igual a 0. Entonces al reemplazar en esta fórmula, este beta 2 se convierte en 0 acá, ¿ya? Entonces vámonos a lo que es nuestro cálculo. Por eso es que acá yo le puse 0. Entonces simplemente hacemos el cálculo. 117,0778 dividido entre la raíz de 256,04 nos va a dar un valor del estadístico calculado de 7,3168, ¿ya? Bueno, como pueden ver, acá es un poco confuso porque hay que ver qué fórmulas vamos a utilizar. El camino que yo he hecho no es el único. Pueden revisar las fórmulas en la guía, y si alguna les parece que se adecua a los datos del ejercicio, también lo pueden usar, pero siempre les va a dar el mismo resultado, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, tal vez podría haber hecho directamente con la sumatoria de cuadrados del error, y puedo haber utilizado la fórmula de la sumatoria de cuadrados del error, que aquí también me da. Entonces, mediante este cálculo también puedo hallar todo lo que hemos hecho para hallar el estadístico teórico. Ya no hay un solo camino. Bien, hasta acá ya hemos hallado el estadístico calculado. Y para el estadístico teórico lo que tenemos que hacer es utilizar tablas o Minitab, ¿ya? En este caso esto igual es algo ya establecido. Y nos dice en la guía, para el estadístico teórico es T de alfa medios n-2. Entonces para el ejercicio alfa medios 0,05 entre 2 y n va a ser igual a 46 menos 2, 44. Entonces acá nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, nos vamos a la distribución T, grados de libertad 44, área asombrada de 2 colas y probabilidad 0,05. Entonces nos da un valor de T calculado de 2,015. Que aquí está, 2,015, ¿ya? Para el contraste, lo que se hace es establecer dónde están nuestros estadísticos teóricos y calculados. En el caso del 2,015 se encuentra acá, en las franjas. Si cae antes del 2,015, cae en la zona de rechazo. Si cae después del 2,015, cae en la zona de rechazo. Perdón, acá voy a copiar esta gráfica de acá que es mucho más clara. Aquí está.
Entonces, como es de 2 colas, es menos 2,015, 2,015. Buscamos nuestro estadístico teórico, que es 7,31, y voy a ubicarlo. 7,31 se encuentra más o menos acá y cae en la zona de rechazo, ¿ya? Porque está más arriba de 2,015 en nuestro estadístico teórico. Entonces, decimos, como cae en la zona de rechazo, decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para el estimador beta 2, ¿ya? Todo lo que hemos hecho hasta acá es para el inciso A, porque nos decía prueba de significación individual para beta 2. Ahora, para el inciso B. El inciso B nos decía establezca un intervalo de confianza para el estimador, creo. Revisemos, aquí está. Construir intervalos de confianza a un 95%. Entonces, para ello nos vamos a ir a la guía, que igual les puse cómo hallar los intervalos de confianza. Tenemos intervalos de confianza para el estimador beta 2, para el estimador beta 1 y para la varianza del término de perturbación. En este caso vamos a realizar el procedimiento para beta 2, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula más desarrollada y yo ya la tengo copiada acá. El estimador beta 2, que ya nos había dado como dato el ejercicio, 117,0778. Menos t de alfa medios n-2, eso lo acabamos de calcular, que es un valor de 2,015. ¿Ya? Por la varianza de término de perturbación, pero aquí está sin raíz, entonces le vamos a... Está sin elevar al cuadrado, entonces acá le vamos a sacar la raíz. La varianza del término de perturbación igual lo hemos calculado hace unos momentos, que es un valor de 14.533,7. Aquí está. Y la raíz de la sumatoria de las x minúsculas. Entonces, eso igual ya lo habíamos calculado. La sumatoria de las x minúsculas es 56,764. Aquí está. Como nos dice que está en raíz, nosotros lo estamos haciendo tal cual la ecuación. Esto va a ser menor o igual a beta 2, va a ser menor o igual a lo mismo cálculo, solo que acá ya es una suma, ¿ya? Entonces el cálculo de todo esto nos da un intervalo de 84,9154 menor o igual a beta 2 menor o igual a 149,24. Beta 2 era el número de piscinas. Veamos cómo lo hemos establecido. Beta 2 era la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura respecto al día anterior. Ya, bueno, acá no nos da las unidades, así que podría ser cualquier tipo de unidad, así que por eso lo estoy dejando así, ¿ya? El ejercicio no es muy claro, pero en el anterior ejercicio hemos visto que esto sí se interpreta, ¿no ve? Cuando nos da, por ejemplo, el anterior era miles de dólares, entonces ahí era más lógico, más fácil hacer la interpretación. En este caso, solo nos dice diferencia de temperatura, podría ser una unidad de temperatura como tal, o no sé cómo se habrá calculado, entonces por eso acá la interpretación ya estaría sujeta a suposiciones, entonces yo lo estoy dejando así. Pero bueno, siempre traten de hacer la interpretación, ¿ya? Y finalmente lo que nos pide este ejercicio es obtener la medida de la bondad de ajuste. La bondad de ajuste, ya les había dicho, o coeficiente de determinación, se calcula mediante la siguiente fórmula o serie de igualdades. En este caso nosotros ya tenemos lo que es la sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de y minúscula, si no me equivoco. No, acá lo que vamos a utilizar son las varianzas. Sí.
Al principio hemos calculado la varianza de X, la varianza de Y y tenemos como dato lo que es el estimador beta 2. Entonces lo que es más conveniente es utilizar esta última igualdad. Entonces el coeficiente de determinación va a ser igual al estimador beta 2 al cuadrado, que va a ser 117,0778 al cuadrado, por la varianza de X, que es 1,234, dividido entre la varianza de Y, que es 30.816,5. Entonces, esta ecuación nos da un valor de 0,5488. Acá les recalco que siempre nuestro coeficiente de determinación debe estar en un intervalo de 0 a 1 y la interpretación del mismo es que el 54,88% del modelo es explicado por la regresión. Es decir, el 66,8% de personas que acuden a las piscinas municipales son explicados por la diferencia de temperatura con respecto al día anterior. Es decir, si hoy estaba nublado, entonces mañana las personas no van a acudir a la piscina porque van a pensar que también va a estar nublado. Pero si hoy hace un buen día soleado, el día de mañana las personas sí van a acudir a las piscinas municipales porque el día anterior ha habido un buen clima. Básicamente esa es la interpretación de este modelo, ¿ya? Ahora, bueno, eso sería todo lo programado para la clase de hoy. No sé si en este ejercicio número 2 se han perdido en alguna parte o si tienen alguna pregunta. Háganmelo saber, por favor, chicos, mientras les voy a pasar la lista de asistencia. Auxi, ¿nos vas a pasar este documento al Classroom? Sí, yo les voy a pasar el documento, la grabación y la guía para que puedan revisarlo.